buenas noches. En el kilómetro 9 de la autopista que conduce a Jaina y San Cristóbal, el martes 30 de mayo de 1961, siendo aproximadamente las 9:30 de la noche, cayó abatido a tiros el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Hoy, al cumplirse 50 años de ese acontecimiento trascendente, se celebraron diversos actos justo en el lugar del ajusticiamiento para conmemorar las 5 décadas de libertad. Esta noche, el informe presenta una edición especial mediante la cual rendimos tributo a los muertos y desaparecidos, los torturados y los que valientemente se atrevieron a ajusticiar al dictador más sangriento de América. Pero también esperamos responder algunas interrogantes que durante los últimos 50 años han girado en torno al tema de Trujillo. Con 7 impactos de bala en su cuerpo, perdió la vida Rafael Leónidas Trujillo Molina en medio de una emboscada donde su vehículo, un Chevrolet Bel Air modelo 1957, recibió más de 60 disparos de armas de fuego de diferentes calibres. Participaron esa noche en la emboscada el teniente Amado García Guerrero, Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadalá, Antonio Inver Barreras, Huáscar Tejeda, Pedro Livio Cedeño y Roberto Pastoriza. El 30 de mayo de 1961 mataron a Trujillo, pero no cayó la dictadura. Esa noche comenzó el principio del fin. Al conocerse la noticia de la muerte del jefe, comenzaron a producirse manifestaciones de dolor en los diferentes sectores de la sociedad dominicana, mientras que los agentes del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, mantenían aterrorizada a una buena parte de la población en medio de la búsqueda de los que participaron en el complot para matar al dictador. En cuestión de días, los agentes del SIM apresaron a la mayoría de los implicados. Familiares, relacionados y amigos también fueron detenidos. 3 de los participantes en el complot fueron asesinados en medio de la calle. Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz cayeron abatidos a tiros por las fuerzas represivas de la dictadura en la avenida Bolívar, próximo al Parque Independencia, mientras que el teniente Amado García Guerrero fue ubicado en la casa número 59 de la avenida San Martín, donde luego de responder y resistir valientemente durante varias horas el ataque de los agentes, cayó abatido por el fuego de las ametralladoras. El 2 de junio se realizó el funeral de Trujillo en el Palacio Nacional. Miles de personas de todos los estratos sociales desfilaron ante el féretro. El cadáver de Trujillo fue trasladado desde el palacio hacia su ciudad natal, San Cristóbal, y durante todo el trayecto cientos de personas salieron a la carretera a observar el funeral del jefe. Al llegar el carro fúnebre a la iglesia, miles de personas le esperaban con manifestaciones de dolor en sus rostros. ¿Cómo se explica que después de 30 años de dictadura, tanta gente asistiera al funeral? Tres décadas de crímenes, terror, tortura y violaciones a los más elementales derechos del ser humano, y toda esa gente llorando al dictador. Esas imágenes que vemos en el funeral de Trujillo, de dolor, de desamparo y de sincero dolor, porque la gente no estaba fingiendo ahí. Esas imágenes son comprensibles y tienen su explicación. René Fortunato es el realizador de la conocida serie documental El Poder del Jefe. Según el censo de 1960, en la República Dominicana había un 47% de analfabetismo y el restante por ciento se consideraba analfabetos funcionales, porque solo habían hecho los primeros cursos de la educación básica. A esto, dice Fortunato, hay que agregarle que las estadísticas indicaban que las 3/4 partes de la población dominicana vivía en condiciones de pobreza y abandono bajo la dictadura. A la luz de estos datos, podemos afirmar que el hambre y la miseria generalizada
inclinó al pueblo a confundir con un Mesías al principal agresor de su condición humana. Al cumplirse los 9 días de la muerte de Trujillo, se realizaron misas en su memoria en todos los templos católicos del país y sus seguidores erigieron un monumento a su memoria en el mismo lugar donde lo mataron, donde todavía quedaban las huellas de los impactos de bala que se dispararon la noche del 30 de mayo. En el Palacio Nacional, los herederos políticos del dictador mantenían intacto el escritorio y la oficina de Trujillo. Al mismo tiempo hacían esfuerzos extraordinarios para darle continuidad al régimen trujillista, con su hijo Ramfis Trujillo al mando y Joaquín Balaguer como presidente títere. Las manifestaciones populares contra los Trujillos en las calles de Santo Domingo y las presiones del gobierno norteamericano obligaron a Ramfis Trujillo y a su familia a salir del país el 18 de noviembre de 1961. Antes de partir, junto a sus colaboradores, Ramfis dio instrucciones para que sacaran el cadáver de Trujillo de su tumba en la iglesia de San Cristóbal y lo embarcaran hacia Francia. De igual manera dio órdenes para que 6 prisioneros acusados de participar en el complot contra su padre fueran trasladados desde la cárcel de la Victoria hasta la Hacienda María en las afueras de San Cristóbal. En dicha hacienda, Ramfis protagonizó uno de los crímenes más espeluznantes que recuerde la historia política dominicana. Dominado por un desbordado sentimiento de venganza por la muerte de su padre, Ramfis, pistola en mano, según confesó un testigo de los hechos, mató uno tras otro a los 6 prisioneros acusados de participar en el complot. Terminada su macabra acción, dio instrucciones para que los cadáveres fueran lanzados al mar. Los muertos en la Hacienda María fueron Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Modesto Díaz, Huáscar Tejeda y Luis Manuel Cáceres. Trujillo subió al poder en 1930 matando gente y su hijo Ramfis en 1961 abandonó el poder huyendo y matando gente también. Al cumplirse 50 años de su ajusticiamiento, ¿cuál es la importancia de esta fecha y cuál es el legado dejado por esa dictadura a República Dominicana? Esto del legado es un poco complejo, porque lo primero que tenemos que asumir, Alicia, es que eso que conocemos como la era de Trujillo son 30 años de historia dominicana del siglo XX. Y 30 años no se despachan de un fuetazo así, era bueno o era malo, olvidémonos, condenémonos. No, yo creo que además de la condena y de la denuncia de los crímenes y los horrores, también tenemos que hacer una aproximación al fenómeno, digamos, al proceso social, los procesos sociales que produjeron esa dictadura. Fortunato señala que cuando Trujillo ascendió al poder en 1930, estaba en armonía con la corriente política del mundo fascista de Europa y América Latina. Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Franco en España. Y en América Latina es la época del predominio de la dictadura en América Latina. Juan Vicente Gómez en Venezuela, Gerardo Machado en Cuba, Anastasio Somoza García en Nicaragua, Ubico en Guatemala, Maximiliano Hernández en El Salvador, Terra en Uruguay. Asegura que si revisamos el legado dejado por ellos en cada uno de los países donde gobernaron, encontraríamos similitudes. Si repasamos rápidamente el legado de Juan Vicente Gómez, que es el que más se le aproxima, en Venezuela, que duró 27 años en el poder, Trujillo le pasó con 3, duró 30, veremos que los venezolanos han reconocido que Juan Vicente Gómez modernizó el Estado venezolano, creó la Fuerza Aérea y los principales aeropuertos de Venezuela, creó la infraestructura física de ese país, las principales carreteras, pagó la deuda externa. Fíjate, eso me estoy refiriendo a Juan Vicente Gómez, y es lo mismo que podemos decir de Trujillo. Igualmente a otros dictadores con mayor o menor diferencia, es lo mismo. Pero en cuanto a la sangre, en los años 30, sin ánimo de justificar, matar y estropear la gente era causa frecuente en América Latina. Para que la gente tenga una idea, Maximiliano Hernández, el dictador salvadoreño, mató 25.000 indígenas. Óyase bien, mató 25.000 personas, alegando una supuesta revuelta campesina contra su régimen. Y eso fue en 1932, 5 años antes de que Trujillo ordenara la matanza de los haitianos en este país. Por eso es que muchos autores, o algunos autores, a referirse a la década del 30, la llaman la década infame. Algunos que estén viendo sus declaraciones pueden pensar que estás defendiendo las acciones de la dictadura.
De ninguna manera. No estoy defendiendo la dictadura de Trujillo, ni podré defenderla. Citar datos no implica defender al que produjo esos datos. Para Fortunato, la primera etapa de Trujillo era un mal necesario. Trujillo comienza a ser, digamos, un problema para la sociedad dominicana cuando triunfan los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que derrotan el fascismo y entra la oleada democrática en América Latina y en el mundo. Ya a partir de ahí que empieza la invasión de Cayo Confite, la de Luperón, ¿ve? Si Trujillo hubiese desaparecido ahí, quizás el devenir histórico de la República Dominicana fuera otro, porque su momento era caer entre la década del 45 al 50. Ese era su momento, digamos, cronológico. Ya Trujillo, a partir de ahí, comienza la degeneración de su régimen y comienza también la agudización interna de su crisis. Y entonces hace honor a una frase de Rousseau que dice que la sed de sangre del dictador no se sacia hasta que no devora sus propias entrañas. Y es a partir de esa década siguiente cuando Trujillo empieza a matar gente de sus propias entrañas. Y es de esas propias entrañas es que surge la conspiración del 30 de mayo que termina con él. Mataron al Chivo en la carretera, mataron al Chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Rafael Leonidas Trujillo Molina, a la hora de su muerte, tenía 69 años de edad. Casi la mitad de su vida la pasó siendo el jefe, dueño y señor de República Dominicana. ¿Cómo pudo un hombre imponer su voluntad sobre tantos hombres durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo llegar al extremo de cambiarle el nombre a la capital de su país y ponerle el suyo? ¿Cómo pudo concentrar en sus manos un poder tan grande y abarcador que llegó a penetrar a cada hogar dominicano, en cuyos portales de las casas se le ordenó a la gente a poner el letrero que rezaba: en esta casa Trujillo es el jefe? Bueno, por su habilidad de manejo. Había mucha inseguridad nacional. Yo recuerdo que los viejos decían: este es un país de pan de batata, donde al peso le dicen tolete y a la oportunidad chepa. Esto es lo que decía Siño Narcisazo, el papá de Sánchez, que esto será país, pero no nació nunca. Bueno, él cortó esa irreverencia hacia el país, a la mala, por esa fusión megalomaníaca que él tenía. Pero hizo un bien. Jacinto Gimbernard Pellerano, reconocido músico y escritor, en su libro titulado Trujillo dice: criminales a montones los hay, ambiciosos sin escrúpulos también. Los grandes criminales de la historia no obtienen su grandeza por función de la capacidad criminal que poseen, sino por ciertas condiciones que en realidad son virtudes y que ellos, para desgracia de todos, ponen al servicio del mal. En el caso de Trujillo, eran varias sus condiciones. La disciplina, el orden. Él era tremendamente escrupuloso en las cosas que hacía. Y aquí había un gran sentimiento de inferioridad y de debilidad que él combatió con esos métodos horrendos, porque así no se educa a la mala, como él lo hizo. Pero indudablemente en ese momento, pues, sirvió un buen interés. Esa unificación que él tenía entre el país y él. O sea, él buscaba el engrandecimiento de él, pero como él se sentía el país en sí, pues beneficiaba al país con ese asunto. Gimbernard también señala que Trujillo tenía un magnetismo indudable. Yo recuerdo que de muchachito yo entré en la Sinfónica a los 13 años y Trujillo recibió a todos los empleados públicos para darle la mano y conocerlo. Bueno, yo fui y estoy yo en la fila cuando yo veo que mi maestro que iba delante de mí está temblando. Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la cosa? Yo llegué, me dice, no, el generalísimo. Bueno, realmente a mí no me impresionó, a mí no me asustó ni nada, pero yo me di cuenta de la irradiación del tipo porque
para todos los que estaban ahí, en ese momento como si Dios hubiera bajado, me hubiera bendecido. Aunque dicen que todos los dictadores se parecen, Jim Bernardo asegura que Trujillo tenía cualidades que lo separaban del resto. Llegó a hacer creer que realmente era un predestinado, que era un ser perfecto. Me recuerdo de una carta que guardo por ahí de recuerdo,